Como podemos ver en el título, el día de hoy estaremos hablando acerca de personalidad, predicción de la conducta basándonos en la teoría de Cattell, así que pónganse cómodos y comenzamos. Las primeras teorías eran ricas en palabras y en comprensión, pero les hacía bastante falta lo que eran las predicciones. Una ciencia no puede ser catalogada como ciencia si no es capaz de lograr hacer predicciones. Entonces, Raymond Cattell se dio a la búsqueda de hacer posible esto. Nuestros objetivos son analizar una nueva teoría de personalidad, investigar los métodos de medición propuestos y valorar la aportación de Cattell a la psicología. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Rodríguez y les vengo a hablar sobre la personalidad y la predicción de la conducta, con los rasgos definiendo la teoría de Cattell. Cattell nos muestra y nos enseña y nos habla acerca de la personalidad. Las relaciones entre la personalidad y la predicción de la conducta es un tema central en la psicología de la personalidad. Se refiere a los patrones y características de pensamientos, sentimientos y comportamientos que distinguen a una persona de otra y se mantienen relativamente consistentes a lo largo del tiempo en diversas situaciones. Por ejemplo, la teoría de rasgos de personalidad que Cattell menciona, se desarrolla una teoría basada en 16 factores de personalidad, que es el 16PF, los cuales pueden predecir diversas conductas. Por ejemplo, una persona con un alto nivel de extraversión puede ser más sociable y participativa en un evento social. También tenemos el modelo de los 5 grandes. Este modelo agrupa rasgos de personalidad en 5 dimensiones amplias. Apertura de experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neurotismo. Estos rasgos pueden decirse en comportamientos específicos, como tendencia a experimentar nuevas actividades o la capacidad de cumplir con responsabilidades altas. También tenemos la consistencia de personalidad, que aunque la persona tiene un componente estable, las conductas específicas pueden variar según el contexto. Por ejemplo, depende de con quién estén, puede ser extrovertidos y también con otras personas suelen ser introvertidos en diferentes situaciones. También tenemos la teoría de la interacción, que sugiere que la conducta es el resultado entre los rasgos de personalidad y las situaciones específicas. Es decir, no solo los rasgos de personalidad influyen en la conducta, sino en el contexto, que también juega un papel crucial. En resumen, la personalidad es un predictor valioso de la conducta, pero su precisión puede verse afectada por la interacción en el contexto de otros factores. La teoría de los rasgos, como la propuesta de Cattell y el modelo de los 5 grandes, ofrecen herramientas útiles para evaluar y predecir la conducta, aunque siempre es importante tener en cuenta la complejidad y la variabilidad de la conducta humana. Cattell y sus herramientas evaluantes son ampliamente aplicadas en la psicología clínica. La psicología organizacional, la educación, la investigación psicológica y su trabajo han permitido una mejor comprensión y evaluación de la persona. Podríamos decir que los rasgos son características estables y consistentes en una persona y que influyen sobre la manera de cómo piensa, de cómo se comporta. Y esta personalidad son patrones perdurables que el individuo manifiesta en constante de una situación a otra. Depende. Les quiero mencionar uno de los factores de personalidad, el 16PF, que podemos decir que la calidez, que es una persona afectuosa, también el razonamiento, que es una habilidad de pensar de manera lógica, la estabilidad emocional, que es la capacidad de mantenerse tranquilo cuando estamos bajo presión o cuando tenemos X o Y problema. También la vivacidad, la energía y el entusiasmo que una persona pueda tener. La sensibilidad, que es la capacidad de empatía que como psicólogos deberíamos de tener al 100% en cualquier situación que podamos estar pasando nosotros o pueda estar pasando el paciente o cualquier persona. Buen día, licenciada y compañeras. Un gusto para mí estar compartiendo en este pequeño video con ustedes. Mi nombre es Dunedira Rodríguez Leiva y les voy a hablar un poquito sobre la medición. Según Cattell, dice, la ciencia avanza gracias a nuevas herramientas, nuevos dispositivos de medición. Por ejemplo, la fisiología ha avanzado gracias a procedimientos sofisticados como la obtención de imágenes magnéticas que muestran imágenes de las estructuras corporales, y la astronomía ha progresado con rapidez como resultado del telescopio gigante de Hubble. De la misma manera, la investigación de la personalidad ha avanzado considerablemente por las mejoras de medición de Cattell. Nos dio un nuevo conjunto de instrumentos para reemplazar los inadecuados. Exigía que los tests de personalidad fueran probados para proporcionar amplia evidencia de confidencialidad sobre la gente. Esas decisiones pueden ser importadas y el valor de los tests en ocasiones se convierte en materia de disputa entre los juicios de los tribunales.
Raymond Cattell desarrolló un enfoque detallado para la medición de la personalidad, identificando 16 factores de la personalidad, cada uno representado por una letra, y creó el inventario de la personalidad de los 16 factores. Este texto consta de 187 elementos o reactivos que valoran en escalas de 3 puntos y estudia los 16 factores primarios que son bipolares, lo que significa que las respuestas varían de un extremo a otro del aspecto de cada rasgo. Cattell utilizó análisis factorial para identificar y clasificar los componentes fundamentales de la personalidad, llevando la psicología de la personalidad a un nuevo nivel de presión y objetividad. Además, creía que la evaluación de la personalidad funcionaba mejor cuando se entendía toda la esfera de la personalidad de una persona, lo que implicaba medir los datos, la vida cotidiana, los datos Q, cuestionarios y los datos T, pruebas objetivas. Como les dije, la medición es un tema muy importante porque se van viendo los avances que ha tenido la psicología con el transcurso de los años. Cattell fue un teórico que aportó demasiado a la tecnología a la carrera de psicología. Me encanta la historia de él. Esta fue mi aportación, un gusto y que tengan un bonito día. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Rodríguez y voy a hablar sobre lo que es el test de personalidad. Según Cattell, desarrolla para evaluar las diferencias de la personalidad el test de personalidad más conocido como el 16PF, que en sus abreviaturas se puede decir 16 factores de personalidad y en sus siglas de inglés de la misma manera. El 16PF en esta teoría destaca mucho porque se identifican sus rasgos más importantes. El 16PF en algunos lugares en su conjunto destaca en lo que es en la psicología clínica ya en personas normales. El 16PF se utiliza ya en muchas etapas de uso y relevancia. Se puede decir que en selección personal, psicología clínica, orientación vocacional y investigación psicológica. El 16PF destaca muy bien los resultados que se presentan en forma de un perfil. Y de igual manera es apreciado por su capacidad de proporcionar un perfil. Como último punto, cabe recalcar que el 16PF sigue siendo y será una herramienta muy valiosa en la psicología, proporcionando una comprensión profunda en lo general de la psicología. Más allá de los test de personalidad, usualmente cuando a una persona se le hace un test de personalidad, su respuesta sería verdadero, falso, o se le pide que se describa de una manera. Tenemos lo que son los datos Q. Estos datos Q son datos en los que una persona puede llegar incluso a falsificar su respuesta, o sea, a mentir, haciéndose pasar por otra cosa o básicamente logrando buscar como el objetivo de lo que es el test para poder sacar todos los puntos y lograr su objetivo. Estos datos Q llegan a ser falsificados de muchas maneras porque hay muchas personas que intentan como falsificar su respuesta para poder obtener la puntuación o el objetivo deseado. Luego tenemos los datos T, que estos datos T básicamente ocultan cuál es el propósito del test, entonces es muy difícil para una persona poder falsificar ya que no sabe cuál es la terminación del test, entonces podría llegar a sacarlo bueno o malo. Y por último tenemos los datos L, que vienen siendo los datos que estos presentan lo que es el registro de la vida de una persona. Son los datos conocidos como datos registros de vida. Estos datos vienen a presentar lo que es información académica o antigua del individuo que se está evaluando. Nos dice que la confirmación en esos tres diferentes tipos de datos incrementa la certeza de que se están midiendo rasgos significativos de la personalidad. Mi comentario personal sobre este tema de la medición es que es una herramienta muy útil para cuantificar las habilidades y características de las personas. En su enfoque en la medición de los rasgos de la personalidad y las habilidades cognitivas nos permiten comprender mejor a los seres humanos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la medición, según Cattell, puede ser limitada y no captar completamente la diversidad y complejidad de la personalidad humana. Además, es necesario considerar otros factores como el contexto social y cultural,
al interpretar los resultados de esas mediciones. En resumen, la medición, según Cattell, puede ser una herramienta valiosa, pero debe usarse con cautela y complementarse con otros factores para obtener una comprensión integral de la personalidad. Personalmente me ha agradado bastante lo que son las teorías y los aportes de Raymond Cattell. Siento yo que él fue un hombre muy inteligente y realmente dio un salto muy grande en la psicología. Tanto tomó referencia tanto de Sigmund Freud como de su anterior persona, que es Gordon Allport. Logró apuntar, me gusta bastante la parte en la que Cattell logró sobresalir. Y bueno, como conocemos, uno de sus aportes más importantes a la psicología fue lo que fueron los 16 PF, algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, muchas organizaciones utilizan lo que es el 16 PF o variantes de estas que, bueno, Cattell sirvió para ser guía de muchas otras personas que siguieron su ejemplo para poder medir lo que es la personalidad, y fue muy astuto. Para culminar, la importancia de los rasgos, en sí el resumen, son componentes fundamentales de la personalidad que definen y diferencian a un individuo de otro. Cattell, a través de su clasificación y los modelos del 16 PF, nos proporciona una estructura detallada y científica para poder evaluar y para comprender estos rasgos, que fue de gran ayuda, ¿verdad? Y podemos comprender determinadas en situaciones todos esos rasgos que él nos explica. Muchas gracias. En lo personal, este capítulo me ha gustado y ha dejado un impacto enorme, porque la capacidad de Cattell y su desarrollo en los 16 factores ha dejado un impacto enorme en la psicología, su capacidad por la personalidad. Esto recalca que los 16 factores de la personalidad siguen siendo y serán todo en el transcurso de la psicología una herramienta valiosa. Cattell fue pionero del uso del análisis factorial y eso resalta en todo esto.